Yo estoy feliz de que sea hoy Cata quien nos lleve la palabra y el mensaje después de esas 8 semanas de 0 kilómetros, y que venga y nos traiga algo diferente, algo que yo no te puedo dar, algo que sin duda solamente ella puede dar. Como quiero que, antes de darle el micrófono, usted no se va a callar, pastor, dile el micrófono. Antes de darle el micrófono, dile al de al lado, tú tienes algo, díselo así, tú tienes algo que yo necesito. Quiero decirte que tú tienes algo que yo necesito, y tú tienes algo que esta iglesia necesita. Por eso esto no se trata de un solo hombre, esto se trata de una comunidad donde si todos ponemos al servicio lo que tenemos, manos que no se cansan, por ejemplo, es clave que cada uno ponga lo que Dios le ha dado al servicio de la comunidad, porque así vamos a crecer mucho más. Así que Cata, bendícenos con la palabra hoy. Ay, bueno. Ay, no, está muy llena la iglesia, yo pensé que estaba más vacía. Bueno, para los que no me conocen, yo tengo la capacidad de síntesis, es decir, después de meterme con el Señor y que Él me hable y estudiar y leer y preparar, yo puedo sintetizar todo lo que aprendí en unos 10 o 15 minutos. Entonces, cuando Felipe dijo 30, 45 minutos, yo dije, eso es un hombre de mucha fe, no de poca, sino de mucha fe. Y yo les contaba a las personas de la primera reunión que cuando el Señor me invita a hablar su palabra, yo soy como cuando Felipe era al principio, que pone a Noé con la zarza y a Abraham en el arca, y bueno, pero lo que yo enseño, lo que el Señor me regala, es más mi vivencia personal, y es más que la palabra en griego, en hebreo o en arameo es como lo que el Señor me ha regalado a mi vida, y cómo lo he vivido y cómo lo he asumido y cómo la revelación que Él me ha dado. Y la palabra que me regaló para el día de hoy se llama desembarcó Jesús. Y para arrancar, yo los voy a invitar a que leamos el libro de Marcos, capítulo 5. Y es una palabra que, si llevas un tiempo caminando con el Señor, o si tu familia, alguien es cristiano, yo creo que es una palabra que es una palabra conocida, no es una palabra extraña ni rebuscada, ni es una palabra que se habla mucho de ella. Y dice: cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Esto equivale también a los Gadarenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros, y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Y antes de empezar, yo los invito a que cerremos los ojos todos y le pidamos al Señor que sea Él hablando a nuestras vidas, que seas tú, Padre, hablando a nuestros corazones, que seas tú revelándonos tu palabra, porque si tu Espíritu no nos revela, Señor, no podemos hacer nada. Yo te pido en este día que seas tú hablándonos tu palabra, que todo lo que tú me regalaste sea predicado en este lugar y en cada vida, que lo pueda hacer con calma, sin afán, con tranquilidad, y que todo lo que tú me diste sea entregado hoy, que no me quede con nada, que sea de una forma tranquila, Padre, y que podamos recibir tu palabra, que es verdad y que es real, y que se haga real en nosotros, en tu nombre, Jesús. Amén. Y cuando yo supe que me tocó, ya no pude evadir la responsabilidad de enseñar, esos días, yo creo que fue en el devocional que estamos haciendo de la Biblia en un año,
mencionaba una persona y mencionaba que esa mujer tenía sus pies deformes. Decía que era una mujer entregada a la gente y que ella pues le llegaban donaciones, y entre todos los zapatos que ella recogía para la gente pobre, para los niños, para los desamparados, ella repartía todo eso que llegaba y usaba lo que quedaba, fuera más grande, fuera más pequeño, y por eso tenía sus pies deformes. Y yo nunca, pues yo sabía quién era ella, pero nunca había como investigado, como indagado mucho más allá, pero a raíz de eso que leí, eso me invitó como a buscar sobre ella, y yo empecé a buscar, y era una mujer albana, de Albania, y era una mujer que muy joven sintió la vocación y el llamado para servirle al Señor y se hizo monja. Y esta mujer terminó siendo misionera y enseñaba en un colegio en Calcuta, pero tuvo un campamento, tuvo un retiro espiritual, y ella se fue en tren, y en ese tren el Señor le habló y la confrontó con la realidad que había en ese lugar, con la gente pobre, con la gente desvalida, con la gente que nadie daba un peso por esas personas, por la gente menesterosa y necesitada. Y ella sintió ese llamado de parte de Dios y tomó la decisión de hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Entonces ella pues buscó sus autoridades eclesiásticas, hasta que por fin, porque ella quería salir del convento, salir de lo que estaba haciendo e ir a servir a los pobres. Y finalmente la dejaron hacerlo, y ella empezó a enseñar a los niños de la calle, a los niños pobres, y decía la historia que su tablero era el piso, decía, y que su techo era la copa de los árboles, y que ella empezó a enseñar a esos niños, y que empezó que los premios que les daba a los niños eran jabones, porque era tal el estado de suciedad que eso afectaba la salud de esos niños. Y estoy hablando de la Madre Teresa de Calcuta, y a mí me impactó muchísimo leer de su vida, leer de lo que ella hizo, y leer cómo ella aprendió y entendió que en su prójimo ella veía a Jesús, y que ella era Jesús para su prójimo. Y ella empezó a hacer todo esto allá en la India, pero fue tal el impacto que empezó a hacerlo en otros lugares, y que empezó a ser llamada para fundar esas misiones de caridad en otros lugares, ese servicio a los enfermos, a los desvalidos, a los niños, a los huérfanos. Y ella empezó a hacerlo y logró una notoriedad que nadie más tuvo, ninguna otra mujer del siglo pasado tuvo. Ella nació como en el 1910 y murió antes del 2000, y llegó a ser una mujer de una influencia gigantesca, pero no por ella, sino por el llamado que Dios le había hecho a su vida, y porque ella había tomado la decisión de seguir eso que el Señor había plantado en su corazón. Y a mí me llamó mucho la atención que vino a Colombia, estuvo en Cúcuta, estuvo en Pereira, hizo también hogares para niños, pero ella no fue, por ejemplo, a países comunistas, fue a lo único que ella se negó a ir. Dijo que ahí ellos no creían en Dios, los comunistas, y que ella no podía ir donde no creyeran en Dios, pero ella fue a países musulmanes a hacer obra. Ella fue en la India, que hay tantos dioses y hay tanta idolatría en diferentes templos. Ella eso no le importó y no fue un obstáculo, y su amor, el amor que ella reflejaba, lo reflejaba ante los ricos y ante los pobres, y el Señor la llamó a ser la más pobre entre todos los pobres. Entonces ella, a pesar de ser famosa y de ganar el Nobel de la Paz, ella dormía en el piso, por ejemplo. Ella fue un hábito que ella no se quitó, ella se obligaba a dormir en el piso, y no hacía acepción de personas, no decía yo le predico solo a los católicos porque yo soy una madre católica, o yo soy, o tienes que ser como yo para que yo pueda ministrar a tu vida. Ella lo hizo en la India, pero lo hizo en todas partes. Y a mí me llamó mucho la atención al final un fragmento que leí que dice: al aterrizar, un agente pakistaní nos escoltó y le dijo: nosotros los musulmanes creemos cosas maravillosas de Jesús, pero en años nadie ha hecho lo que Jesús predica. Usted sí, usted es el amor en acción. Y esa palabra me confrontó, porque nosotros que nos llamamos cristianos, nosotros que nacimos en un país cristiano, creyente, el del Sagrado Corazón, nosotros somos Jesús, nosotros
miramos a las personas por lo que tienen, por lo que son, por lo que valen, o las vemos como las ve Jesús. Y ni hablar de si hacemos acepción de personas porque son musulmanas o porque son ateos o porque son, y siempre nos juntamos más bien con los que son como nosotros y preferimos hacerle el bien y ayudar a un hermano en la fe que a una persona que no conozca de Dios. Pero el amor de Dios es tan grande que es para todos y nosotros no podemos ser un obstáculo y no podemos hacer acepción de personas. Y esta historia de la Madre Teresa yo la pude relacionar con la historia de este hombre que les leí al principio, porque Dios también le dio un propósito a él, a pesar de su situación, a pesar de lo que él estaba viviendo. Y quiero que retomemos un poco la historia y pensemos cómo estaba ese hombre. ¿Qué nos dice la palabra de cómo estaba ese hombre? Dice que era un hombre poseído por un espíritu maligno que le salió al encuentro a Jesús de entre los sepulcros. Él vivía entre los sepulcros y hemos aprendido que los lugares de los cementerios, los sepulcros, quedaban afuera de la ciudad, aislados de las ciudades, porque las personas que tenían contacto con los muertos, con los difuntos, se contaminaban, se volvían impuras. Entonces, cuando alguien moría en tu familia, tú ibas, lo velabas, lo enterrabas, pero después tenías que pasar un proceso de purificación porque tú estabas contaminado por haber estado con el muerto. Y él era un hombre contaminado, era un hombre que estaba totalmente desarraigado de la sociedad, no tenía contacto social, él vivía entre los sepulcros, era una persona que estaba aislada. Yo me imagino que pues no sé cuánto tiempo pudo estar viviendo ahí, pero yo creo que llevaba bastante tiempo, porque dice, este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Y eso me lleva a pensar que habían intentado de muchas maneras que él tuviera control del mismo. Yo me imagino que en un principio le ponían cuerdas, pero eso no logró detenerlo, y después le ponían grilletes. Dice, muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Era un hombre que no tenía dominio de su cuerpo, dominio de él mismo, y tenía una fuerza sobrenatural, y yo me imagino que la gente ni siquiera quería ir al cementerio para encontrárselo, porque qué peligro, una persona así. ¿Usted qué haría encontrar una persona así? Qué susto, que venga a atacarme, que venga a golpearme. Dice, noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Era un hombre que atentaba contra su propia integridad, él no tenía control de sí mismo, se hacía daño. Quizá era un hombre que no quería vivir más, que como tenía esa vida aislada, yo pienso, ¿qué comería? Obviamente no se bañaría. ¿Cómo estaría? ¿En qué estado estaría? Andrajoso, con su pelo largo, con las uñas largas, un aspecto muy, muy complejo. Y ese hombre, a pesar de todo ese contexto, era un hombre que quizás, si miraba hacia atrás, había tenido una familia, una profesión, un trabajo, quizás era un hombre exitoso, pero no sabemos, porque la Biblia no relata mucho más de qué le sucedió a ese hombre para llegar a ese estado. Pero es un estado de deterioro tal que no fue en un día, que no fue en un mes, que no fue en un año, tuvo que tardarse mucho tiempo en llegar a ese estado. Pero hay una parte bellísima de la historia, y lo mejor es que arranca por esa parte, y es que llegó un momento en que desembarcó Jesús. Dice, desembarcó Jesús. Y cuando arrancamos la lectura, dice en el versículo 1, cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos, y tan pronto como desembarcó Jesús, así arranca. Y eso me lleva a pensar que a Jesús no le importa tu condición. Jesús sabía. ¿Ustedes creen que Jesús sabía para dónde iba? Jesús sabía con quién se iba a encontrar. A él no le importa tu condición, no le importa si hueles feo, no le importa tu pecado. Él venía a tener un encuentro con ese hombre que estaba tan necesitado y tan menesteroso. Y nos cuenta la historia que cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. Y no hay, Jesús, como dice la canción, va a sobrepasar barreras, a tumbar montes para llegar donde tú estás y donde yo estoy.
va a cruzar el mar, va a hacer lo que tenga que hacer por desembarcar en tu vida y en mi vida. Y su amor es tan grande y tan inmenso, porque es que nosotros hemos aprendido y nos han enseñado que tenemos que hacer algo para ganarnos el amor de Jesús, que la religión nos enseña, tienes que hacer algo para poder acercarte a Jesús. Pero realmente el amor de Dios es tan infinito y tan inmenso que es un vector que desciende del cielo a la tierra, que tú y yo no podemos hacer nada para ganárnoslo, para merecérnoslo, para que nos quiera más. Es un amor infinito, es tan grande que Él decidió entregar su vida en la cruz por cada uno de nosotros, sin que nadie lo presionara, sin que nosotros lo manipuláramos. Entonces es ese amor infinito el que vemos en esta escena, y el hombre apenas lo vio, corrió y se postró ante Él. Y yo me preguntaba, ¿será que ese señor conocía de Jesús? Yo no creo, porque vivía aislado de la sociedad y de todo en ese cementerio. Pero él lo vio y vio esperanza y corrió y se postró. Y aquí quiero saltar, porque dice, ¿por qué te entrometes? Y yo quiero, antes que dice, es que Jesús le había dicho, sal de este hombre espíritu maligno. Cuando él se postró, lo primero que Jesús le dijo fue eso, sal de este hombre espíritu maligno. Y el hombre le respondió, ¿por qué te entrometes, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza, te ruego por Dios que no me atormentes. Y es increíble cómo el hombre habló, pero no habló él, habló lo que había en él, habló el Espíritu y reconoció a Jesús. Nadie más, nadie. Jesús nunca se presentó como yo soy el Hijo de Dios y vengo a salvarlos a todos, crean en mí. Él hablaba del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y es en ese momento en que vemos cumplida la palabra de arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Es porque el reino de los cielos y porque Jesús se acercó que este hombre pudo recibir lo que recibió. Y vemos también como yo creo que la autoridad espiritual, o sea, no solo el amor de Jesús, sino la autoridad espiritual, y por eso le respondió el demonio que tenía este hombre a Jesús de esa manera. Dice, ¿cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Y eso me llamó también mucho la atención, porque en vez de responder yo soy Jorge, yo soy Camilo, yo soy Felipe, él dijo yo soy Legión. O sea que no estaba hablando el hombre, sino lo que había adentro. Y yo investigué, y Legión hace referencia a las legiones romanas, al ejército romano. Y las legiones están compuestas entre 3.000 y 8.000 hombres. Y su objetivo pues era claramente extender el imperio, era llegar y conquistar y someter a los pueblos. Y una legión llegaba a un lugar y no había ejército que se le pudiera enfrentar a una legión. Y en este caso yo me preguntaba, ¿qué tantas puertas habría abierto ese hombre para que una legión estuviera en su vida? Pero también me preguntaba, cuando Jesús desembarcó en mi vida, ¿qué había en mi vida? Había tristeza, había dolor, había depresión, había necesidad de Él, había una soledad inmensa. Y yo los invito en esta mañana a que ustedes también reflexionen y piensen, cuando Jesús desembarcó en mi vida, ¿qué había en mi vida? Tantas cosas como en esa legión, porque definitivamente es la falta de Jesús la que nos lleva a buscar y saciar esos vacíos en una cantidad de cosas, en el licor, en las drogas, en las mujeres, en los hombres, en tantas cosas con las que nos llenamos que finalmente no nos van a llenar y no nos van a saciar. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Y los que conocen la historia, o como la leímos al principio, vemos que Jesús echa fuera esa legión de ese hombre y ellos le piden que por favor no los saque de ese lugar, y Jesús los manda a donde los cerdos, y cuenta la historia que esos cerdos se tiran por el precipicio y se ahogan, y dice que eran 2.000 cerdos. Pero no vamos a hablar mucho más de esto, sino que quiero que sigamos y pensemos qué pasó después. Este hombre fue libre, pero ¿qué pasó después? Cuenta la historia que al morir los cerdos, los pastores fueron donde los dueños de los cerdos y les
contaron el reporte, contaron lo que había pasado y se regó el chisme en toda la región. Dice, llegaron donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio tuvieron miedo. Y yo no entendí eso. Yo dije, ¿no tenían miedo antes de ir al cementerio porque estaba este señor allá suelto? ¿Cómo van a tener miedo si ya está perfecto en su sano juicio compartiendo con otras personas? ¿Cómo van a tener miedo? Y me acordé también y pensé y lo relacioné en que cuando conocemos a Jesús, muchas veces nuestros amigos o nuestro entorno dicen, la cristianita o el cristianito ya se convirtió y ahora ¿cómo le digo? Y la gente tiene miedo de que uno se acerque, de lo que el cambio que tuvimos y cómo a veces también es como tan antinatural. Para mí lo lógico es que la gente hubiera dicho, ay, yo conozco a otra persona así, más ven te llevo donde esa persona para que sea libre, o hay gente con necesidad, ven para que la conozcas. Pero en realidad lo que quería la gente era que no quería tener más contacto con Jesús. Dice, los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. No solo tuvieron miedo, sino que decidieron no conocer a Jesús, sino que se fuera. Era más importante que se fuera a conocerlo y a tener ese encuentro con Él. Y eso para mí es triste, porque a veces tenemos la oportunidad y nosotros decidimos cerrarle la puerta a Jesús. Pero no solo eso, sino que Jesús sabía lo que iba a suceder. Cuando Él llegó y decidió desembarcar, Él sabía que se iba a encontrar con ese hombre y sabía lo que había en ese hombre, sabía su situación, sabía su necesidad, sabía su problema y sabía lo que iba a pasar, que le iban a cerrar la puerta en ese lugar. Es decir, Él fue a ese lugar solo a predicarle a una persona. Él fue por ese hombre, por nadie más, por una persona. Como dice la canción, dejó a las 99 y fue por mí. Por una sola persona Él hizo ese viaje. Dice que se fuera de la región. Entonces Jesús decidió irse de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Y yo me pongo en el lugar de ese hombre que ya no tiene familia, que no conoce a nadie porque vivía aislado de toda la sociedad. Y su única esperanza y la solución a su problema y a su vida, y quizá el temor, si se va Jesús, que fue el que me salvó, me liberó, me hizo quien soy, ¿qué va a hacer de mí? Y él decidió decirle a Jesús que si podía ir con él, que por favor lo llevara con él, que él necesitaba crecer, necesitaba conocerlo, necesitaba tener una relación con él, saber quién era. Y Jesús le dice, Jesús no se lo permite. Jesús le dice, no te puedes ir conmigo. Pero además de eso le pone una tarea, le pone una misión. Le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar del Señor. Y eso me habla de el amor del Señor por la familia, por la restauración. Fácilmente le hubiera dicho, sí, vamos, ven conmigo y vámonos juntos a predicar. Pero él pensó en esa vida que tenía ese hombre que había perdido, que el hombre quizá ni siquiera lo recordaba. Le dijo, tú tienes familia, tú tienes vecinos, tú tienes amigos. Yo no sé si él era esposo y tenía hijos, tenía padres, tenía hermanos, una familia que quizá ya se había olvidado de él, quizá ya lo habían dado por muerto, ya llevaba tanto tiempo en ese lugar que no tenían contacto con él y ya se habían olvidado de él. Pero Jesús lo llama y le dice, ve donde tu familia. Y a veces como que aquí nos sentimos tan cómodos que nos olvidamos de nuestra familia, nos olvidamos quizá de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de tantas personas que tienen necesidad de Jesús y que es a través de nosotros que lo van a conocer. Y dice que aquel hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Y toda la gente se quedó asombrada. No solo se quedó en el lugar donde estaba, sino que fue a Decápolis. Decápolis son 10 ciudades, de las cuales una era donde él vivía. No solo se quedó en su familia y se quedó acomodado a esa realidad y esa felicidad de retomar sus negocios, su familia, su vida, todo lo que había perdido, sino que él recuperó eso, pero decidió seguir e ir más allá y fue
a 9 ciudades más hablando de lo que el Señor había hecho. Quizá él era famoso y era conocido como el loquito que vivía en el cementerio, el endemoniado que vivía en el cementerio. Quizá incluso esa fama trascendía fronteras y va a ir allá, uy, cuidado, no vaya a ir al cementerio porque hay una persona que... Y él aprovechó eso y capitalizó eso y empezó a hablar de lo que Jesús había hecho en su vida, y lo hizo en su ciudad y en 9 ciudades más. Y esto me lleva a mí a pensar y a recordar también la enseñanza de esos 8 días donde Felipe nos dijo que podíamos ser como Juan o que podíamos ser como Pedro, y cómo Pedro estaba centrado en él mismo, y este hombre estaba centrado en él mismo. Cuando le dijo déjame ir contigo, llévame contigo, estaba pensando si Jesús se va, ¿qué va a hacer de mí? Estaba centrado en él, pero Jesús inmediatamente le cambió el chip y le dijo no, ve tú, ve y habla con tu familia, ve y haz. Y en ese momento él deja de centrarse en él y empieza a centrarse en Jesús, empieza a centrarse en la gente que tenía necesidad, no en que él quería estar rico con Jesús y compartir con él y aprender de él, sino en que muchas personas tenían que conocer ese mensaje, en que muchas personas tenían que conocer de Jesús, en que Jesús tenía que hacer más milagros sobre las vidas, en que tenía que cambiar familias, que tenía que cambiar generaciones. Y este hombre fue obediente, y ahí termina la historia y no sabemos ni su nombre ni qué más pasó con él, pero yo estuve mirando más adelante, y más adelante en el capítulo 7 al final dice: luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Jesús volvió a la región de Decápolis y de ahí para allá sigue y cuenta el milagro del hombre sordomudo, que el Señor lo sana, y cuenta el milagro de la hija de la mujer sirofenicia. Y más adelante de eso habla de la reunión de los 4,000. Y él llegó y alimentó a una multitud de 4,000 personas. Y yo me pregunté, ¿cuántos de esos 4,000 conocieron a Jesús por la vida de este hombre? ¿Cuántas personas, que eran mucho más de 4,000, porque cuando habla de 4,000 se refiere a los hombres, las mujeres y los niños no se contaban? Entonces, así como aquí hay más mujeres, yo me imagino que eran mucho más de 8,000 personas. ¿Y cuántas personas pudieron recibir y conocer a Jesús por la palabra y por el testimonio de ese hombre? Y porque ese hombre finalmente decidió romper las barreras e ir a hablar lo que Jesús había hecho, en vez de quedarse cómodo en su casa y decir, pues esta es mi fe, Dios lo hizo en mí, pues que vaya y obre en ti, como sea que lo vaya a hacer. Y es así como quiero que en esta ya casi tarde ya, nos hagamos 2 preguntas y nos vayamos con esas 2 preguntas. La primera es: ¿cómo estabas tú cuando Jesús desembarcó en tu orilla? Porque yo estoy convencida que Jesús siempre, a pesar de las tormentas, a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones que tengamos en la vida, siempre va a desembarcar en nuestra orilla. Y hay 2 posibilidades: que ya lo haya hecho o quizá esté desembarcando hoy en tu orilla. ¿Y cómo lo vas a recibir? ¿Como ese hombre que se postró? ¿O cómo lo vas a recibir si está desembarcando hoy en tu orilla? ¿Cómo estabas? ¿Cuál era tu condición? ¿Eras como ese hombre? Y yo llegué a la conclusión de que yo era como ese hombre, y estoy segura que cada uno de nosotros era como ese hombre. Cada uno era como ese hombre. ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estaba mi vida? ¿Cómo estaba mi familia? ¿Cómo estaban mis relaciones? ¿Cómo estaban mis hijos? ¿Cómo estaban mis finanzas, mi trabajo? Tantas áreas que tenemos en la vida, ¿cómo estaban cuando Jesús llegó e impactó mi vida? Y ahí es cuando debemos también cambiar el chip y pensar, Él ya lo hizo, y ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora, a partir de ahora? ¿Qué vamos a hacer a partir del momento en que Él vino y se presentó ahí en la orilla y me salvó, me sanó, me mostró su amor? ¿Vamos a hacer como la Madre Teresa de Calcuta, o vamos a encerrarnos nosotros más bien y decir gracias porque tú me bendices, porque tú me amas, y me quedo con eso, sabiendo que hay tanta necesidad? Y así como tú y yo éramos ese hombre, tú y yo somos Jesús también. Tú y yo somos Jesús
para sanar al quebrantado, para dar una voz y una palabra de esperanza, de fe, una palabra de que la vida no se acaba, de que hay una segunda oportunidad, de que su amor es grande, es infinito, de que Él cruzó todo por ti y lo va a hacer por otras personas, pero estamos llamados a ser la iglesia, y ser la iglesia no es acá adentro, ser la iglesia es afuera, con las personas que necesitan. A veces nosotros mismos nos encargamos de poner esas barreras cuando la gente lo que necesita es conocer a ese Jesús que es amor. Y esta es como la reflexión, pero más que una reflexión, yo pienso que es un punto para actuar, es un punto de acción. ¿Qué vamos a hacer? No nos podemos quedar aquí encerrados, no nos podemos quedar encerrados en nuestra casa, no nos podemos quedar encerrados y felices con que Jesús lo tengo ya, es como algo muy precioso y lo guardo para mí. Jesús es para compartir y somos su cuerpo, como decía Felipe, somos su cuerpo y estamos llamados a darlo a conocer a muchos, a mostrar su amor, a mostrar su fidelidad y su misericordia, y que Él en verdad murió por todos nosotros y no hace acepción de personas. Y en esta mañana, esta tarde ya, yo quiero que nos llevemos eso en nuestros corazones, porque yo estoy segura que tú conoces, así como yo conozco personas que tienen necesidad de conocerlo a Él, porque tu cantaleta no la cambia, o tu manipulación, o que tú quieras que esa persona cambie, tú no puedes hacer nada. Es Jesús el que cambió a ese hombre. Y si no se lo presentamos, ¿qué posibilidad tiene esa persona de cambiar, de conocerlo, de tener una vida eterna y de tener una vida de bendición en esta tierra? Y ese es como el mensaje y la tarea que quiero dejarles en esta tarde, es que seamos Jesús, que seamos menos nosotros y menos centrados en nosotros, y que seamos Jesús para ese mundo que tanto lo necesita. Quiero invitarte a estar en pie en esta mañana o en esta tarde ya. Y creo que este ha sido un mensaje bien profundo. Pues yo ya lo escuché por la mañana, pero me impactó tremendamente. Me confrontó bastante. Necesitamos ser Jesús. Necesitamos ser ese Jesús que esté dispuesto a cruzar mares, desembarcar. ¿Sabes qué es desembarcar? Desembarcar es incomodarse. Desembarcar implica incomodarte. ¿Sabes cuándo desembarcó Jesús? Cuando vino a esta tierra. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús decidió desembarcar en este mundo por amor. Lo hizo una y otra vez en la vida de personas y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. La diferencia es que cuando Él dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Recuerdas que le dijo eso a los discípulos varias veces? Les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, ¿yo qué haré? Enviaré al Consolador. Y Él los guiará a toda verdad. Y a veces creemos que eso es quedarnos en la silla sentados ahí recibiendo la verdad. No, la verdad es esta, es este estilo de vida. Él nos guía a ese estilo de vida que es el verdadero estilo de vida. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser Jesús? ¿Estamos dispuestos a desembarcar en la vida de otros? Porque Él dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso lo encuentras en el libro de los Hechos. Y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Mira el orden: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta en lo último de la tierra. Yo te he mostrado el mapa. Jerusalén era el centro de Palestina. Judea era la región. Samaria era una región donde los judíos no querían ir. Para salir de Judea y llegar, por ejemplo, a Galilea, o ir a Asia, o ir hacia Europa, ellos caminaban intencionalmente el camino más largo para no pasar por Samaria, los judíos, para evitar verse con los samarios, porque había una rivalidad, se odiaban los samarios con los judíos odiaban y menospreciaban a los samaritanos.
porque decían que no eran puros, que eran una mezcla, que no venían del padre Abraham. Hacían acepción de personas. Entonces mira lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, si tú has recibido el poder, si tú antes estabas entre los sepulcros, pegándote a ti mismo, gritando y dando voces, como estaba este hombre lamentando en una situación difícil, y Jesús te encontró y te postraste delante de Jesús y recibiste el amor de Jesús y conociste a Jesús, ya no es para que te quedes cómodo cada 8 días calentando silla, porque eso es lo que el hombre quería. Señor, déjame ir contigo, yo me quiero subir en tu barca. Y Jesús le dijo, no, no te puedes ir conmigo. No se trata de lo que yo haga por ti ahora, se trata de lo que tú hagas por otros. Ya no se trata de lo que yo haga por ti, sino de lo que yo haga a través de ti. Ahora, gracias. Gracias, Nico. Se trata de lo que Él puede hacer a través tuyo. Entonces, ¿cuál fue la instrucción? Ve a Jerusalén. Ve a tu casa y a tu familia. Algunos de nosotros nos queremos saltar ese paso. No, Señor, llévame de misionero a las naciones, pero a la casa, ir a testificar a la casa donde verdaderamente me conocen, donde no puedo tener máscaras, porque tener máscaras allá en Australia, tener máscaras en Dubái, tener máscaras en Singapur, aún en África, en el Congo, allá es fácil porque nadie te conoce, pero tener máscaras en tu casa, allá no se pueden tener máscaras, allá la gente te conoce como verdaderamente tú eres. Entonces no nos gusta ir a testificar en la casa, porque ir a testificar en la casa implica que de verdad me toca cambiar, no puedo ser un hipócrita. Pero el orden es ese, ve a tu casa y a tu familia. Después de que vayas a tu casa y a tu familia, ahora sí ve a Judea, ahora sí sal de ahí, ve a tu trabajo, ve donde tus amigos, ve a tu entorno, ve a tu familia extendida. Y después de ir a Judea, ve a Samaria. Uy, no, señora, Samaria no. ¿Cuál es tu Samaria? Porque nadie quería ir a los sepulcros. Nadie quería ir allá donde estaba ese hombre. ¿No será que si Jesús estuviera acá se iría para Cuadrapicha? ¿No será que si Jesús estuviera acá se iría para la 82? ¿No será que si Jesús estuviera acá se iría para los prostíbulos y los burdeles y para los bares? No a comprometer sus principios, a predicar, a amar, porque hay gente que lo único que necesita es amor. Porque yo me pregunto, un hombre encadenado y atado que era peligroso para la sociedad, que nadie se le acercaba, ¿por qué fue y se arrodilló delante de Jesús antes de que Jesús dijera una palabra? Porque vio el amor, porque dijo, hay alguien que está viniendo, alguien se atrevió a desembarcar en mi orilla, alguien vino por mí. No vino a juzgarme, no vino a señalarme, no vino a decirme que cambiara, no vino a decirme que por qué tenía esa vida, no vino a decirme, cuéntame, ¿por qué estás endemoniado, Cristian? ¿Qué has hecho? Si estás endemoniado es tal vez porque tú has hecho cosas, cuéntame, dame tu lista, arrepiéntete, pide perdón. No, Jesús simplemente se acercó a él con amor. ¿Cuál es tu Samaria? ¿Cuál es ese lugar al que no estabas dispuesto a ir, que hoy dices, voy a ir a Samaria? Voy a ir donde ese primo que no habla, voy a ir donde esa familia que me cae mal, voy a ir donde esa persona que me hirió, voy a volver donde esa persona que me hizo daño, voy a ir a donde esas personas a donde nadie más, alguien iría. Yo voy a ir. Yo quiero esa iglesia. Yo quiero que seamos esa iglesia. Yo quiero que seamos una iglesia que vaya a Jerusalén, ve a tu casa. No te des el lujo de seguir viniendo a esta iglesia cada 8 días con personas en tu familia que no conocen a Jesús. Ve a Judea, habla en tu trabajo. Piérdele el miedo a testificar de Jesús. Piérdele el miedo a hablarle a otros de Dios y decirle, mira, Dios transformó y cambió mi vida. Yo antes estaba encadenado, endemoniado y no podía controlarme, y ahora estoy como sentado, vestido y arreglado. Dice que ese fue el estado postrero de ese hombre. Tu cambio y tu transformación no es para ti, es para otros. Y por último, ve o vamos a donde nadie más está dispuesto a ir. Dejemos de hacerle la guerra a los que son diferentes a nosotros y vamos y los rescatamos. Vamos donde están los pecadores, los que más pequen, allá es donde yo quiero estar.
Ay, yo no voy porque de pronto me contamino. A mí en la iglesia me dijeron que era mejor que no me metiera en esos lugares. Mira, si tú te contaminas al entrar en ese lugar, el problema es tuyo. Nunca fuiste libre, nunca fuiste sano. Porque créeme que yo no tengo la menor intención de volver de donde Jesús me sacó, porque estoy agradecido. Cuando uno ha sido cambiado y transformado, no hay riesgo de que uno vuelva atrás. No hay riesgo de que uno vuelva. ¿Quién quiere ese estilo de vida? ¿Tú crees que este hombre quería volver a los sepulcros, a pegarse con piedras, a rayarse, a lacerarse? Cuando Dios te transforma, te transforma. Y eres un instrumento para transformar a otros. Esa es la iglesia que yo veo. Esa es la iglesia que yo quiero. Yo no me quiero ir a este nuevo lugar para que sigamos creciendo y calentando sillas cada 8 días. Yo quiero que ganemos impacto transformador en nuestra ciudad, que tengamos la capacidad de salir y que la gente empiece a hablar de nosotros, no porque si vio la iglesia tan bonita, no porque si vio las redes sociales, no porque si vio tal cosa, sino porque si ve cómo aman. Vamos a permanecer en este sector. ¿Qué vamos a hacer por este sector? ¿Has visto este parque de aquí al lado alguna vez? Lleno de indigencia. ¿Cuándo como iglesia hemos dicho vamos a hacer una jornada? Vamos a ir el próximo sábado a darle comida y a orar y a bendecir y a abrazar a esas personas que quizás nadie nunca lo ha hecho, sino que las mira con desprecio. Mira, si no hacemos eso, si nosotros como iglesia, porque la iglesia somos todos, empecé diciendo eso antes de que Cata predicara, no tenemos la capacidad de hacer eso, no tenemos el derecho de llamarnos iglesia. Cerremos la reja y devolvamos este local y devolvamos el contrato que firmamos y cada uno sigamos en nuestros cementerios y en nuestros sepulcros y en nuestra vida. Pero si Dios hizo algo por nosotros, seamos Jesús. Seamos Jesús, no nos conformemos, seamos Jesús. Y voy a empezar una serie de hoy en 8 días, una serie de 10 semanas basada en las cartas del apóstol Juan a las iglesias de Asia Menor, unas cartas circulares a la iglesia de Asia, y la serie se titula Yo soy amigo de Dios. Y de pronto lo primero, ay, tan lindo, yo soy amigo de Dios. Bueno, te quiero decir que esta serie nos va a incomodar, te quiero decir que esta serie nos va a confrontar y que esta serie nos va a llevar a ser la verdadera iglesia de Jesús. Para eso la vamos a predicar. Así que yo te invito a que no te pierdas nada de lo que vamos a predicar.